Buenos días para todos, espero se encuentren muy bien. En esta oportunidad venimos a hablar del modelo de ecuaciones estructurales. El grupo H al cual pertenecemos está compuesto por Brian Calderón y quien les habla Juan Sebastián Cortés. Esta exposición corresponde al trabajo final de la materia Análisis Avanzado de Datos de la materia de la maestría en Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación de la Universidad del Rosario. Em, Lo que ven en pantalla en este momento corresponde a la agenda de la exposición. Primero haremos una breve introducción al modelo, luego entraremos de lleno a dar las definiciones del modelo de ecuaciones estructurales. Luego veremos alguna estrategia que nos permite precisamente implementar este tipo de modelos para darle paso a un ejemplo sencillo que se encuentra disponible en la literatura consultada. Luego continuaremos con un ejercicio práctico en R para finalizar haciendo la comparación entre el algoritmo EM versus el modelo SEM, ya que el algoritmo EM pues, fue visto a lo largo del semestre. Entonces, en primer lugar, necesitamos tener claro una serie de conceptos previos. El concepto de causalidad, que hace referencia a la relación que se establece entre causa y efecto. Variable exógena, que es aquella variable que afecta a otra variable, pero que no recibe efecto de esa otra variable. Una variable endógena es aquella que recibe el efecto de otra variable. Una variable observada es aquella que se mide directamente sobre los sujetos y una variable latente que es una característica que se desearía medir pero no se puede observar, de manera que no se puede medir de forma directa. ¿Cómo surge y en qué áreas se aplican este tipo de modelos? Básicamente, los modelos de ecuaciones estructurales dan respuesta a la necesidad de establecer inferencias de tipo explicativo de un determinado fenómeno, en donde algunas de las variables, bien sea observadas o latentes, son consideradas como posibles predictoras de la respuesta de interés y pueden ser reflejo o pueden ser reflejo de un constructo o factor subyacente. Es decir, en otras palabras, surge para dar respuesta a la necesidad de poder ordenar una gran cantidad de variables cuya combinación contribuye a esclarecer las relaciones de causa-efecto que puedan existir. Este tipo de modelos se aplican principalmente en áreas como la educación, biometría, marketing, psicometría y ciencias sociales. Además de tener claro el por qué nacen este tipo de modelos, es importante tener una serie de conocimientos previos adquiridos, varios de los cuales vimos a lo largo del semestre. En primer lugar, tenemos la necesidad de entender funciona un modelo de regresión lineal múltiple, cómo funciona un ejercicio de análisis factorial confirmatorio que veremos brevemente en unos instantes. Adicional a eso, tenemos que tener claro cómo se definen relaciones estructurales lineales y tener nociones básicas del análisis de estructuras de covarianza. Entonces, en primer lugar, hablamos del análisis factorial exploratorio, en donde una variable observada se intenta explicar a partir de una combinación lineal de variables factores o variables latentes y se le agrega un término de error. En la ecuación que se ve en pantalla, entonces, nuestra variable observada x sub j trata de explicarse en función de una combinación lineal de los factores f sub 1, f sub 2 hasta f sub p y se le agrega un término de error. Entonces, básicamente estamos tratando de cuantificar el impacto de cada uno de las variables factor sobre la variable respuesta. Por otro lado, tenemos el análisis factorial confirmatorio, que a diferencia del análisis factorial exploratorio, se utiliza para evaluar y confirmar la estructura de un modelo factorial propuesto previamente. Entonces, pues se puede entender como una extensión del análisis factorial exploratorio y se utiliza cuando se tienen hipótesis claras sobre las relaciones entre las variables y los factores. Ya con eso en mente, entonces damos entrada al modelo de ecuaciones estructurales. Entonces, este modelo básicamente es un método práctico que permite formular y comprobar modelos matemáticos que describen relaciones entre variables observadas y latentes. En otras palabras, se puede entender como un conjunto de técnicas basadas en el análisis de covarianzas o de las correlaciones entre las variables. Es clave tener en cuenta que no es un método que sirva para descubrir causas, sino para validar estructuras elaboradas por el investigador basándose en una teoría. Entonces es fundamental que el investigador que planee implementar este tipo de técnicas tenga un vasto conocimiento en el campo pues sobre el cual desea implementar el modelo. Entrando de pronto a una definición un poco más formal,
El modelado de ecuaciones estructurales es un marco de modelos lineales que modela ecuaciones de regresión simultáneas con variables latentes. Por ello, los modelos como la regresión lineal, la regresión multivariante, el análisis de trayectorias, el análisis factorial confirmatorio y la regresión estructural pueden considerarse casos especiales de los modelos de ecuaciones estructurales. En el marco de este tipo de modelos se pueden encontrar las siguientes relaciones. Uno, en donde tengamos variables observadas, en cuyo caso el modelo se conoce como una regresión. Dos, en donde hablamos de variables latentes observadas, en donde pues se conoce el modelo como análisis factorial confirmatorio. Y tres, aquel caso en donde deseamos explicar una variable latente a partir de otra variable latente, en cuyo caso el modelo se conoce como regresión estructural. Y es probablemente el caso más interesante que vayamos a mirar, porque en el caso 1 y caso 2, pues son técnicas que de pronto ya hemos tratado en el pasado o hemos implementado en el pasado. Este tipo de modelos engloban de forma exclusiva tanto los modelos de medición como los modelos estructurales. Entonces ya vimos que el modelo de medición relaciona las variables observadas con las latentes, el caso del análisis factorial confirmatorio, y dos, el modelo estructural relaciona las variables latentes con las latentes como lo hace la regresión estructural. Eh, Ahora bien, este tipo de modelos abarca una familia entera de modelos conocidos con muchos nombres, entre ellos el análisis de la estructura de la covarianza, el análisis de variable latente, el análisis de factor confirmatorio y a menudo simplemente análisis List-Rel. Una característica principal de este tipo de modelos es que la estimación de las relaciones de dependencia múltiples y cruzadas es una tarea que se puede realizar. Adicional a eso, estos modelos tienen la capacidad de representar conceptos no observados en estas relaciones y tener en cuenta el error de medida en el proceso de estimación. Em, el diagrama de trayectorias es un gráfico que nos permite facilitar la comprensión de las ecuaciones matriciales resultadas del planteamiento del modelo, razón por la cual vamos a entrar un poquito en detalle en él. Entonces, en el costado derecho del slide vemos la leyenda. Una variable latente se representa como un círculo, una variable observada se representa como un rectángulo, el intercepto se representa como un triángulo, la ruta o relación se representa con una flecha y la varianza o covarianza se representa como una curva bidireccional. En este slide vemos dos gráficos. En el gráfico de la izquierda se representa la regresión de un factor sobre un ítem contenido en un modelo de medición. Entonces es clave ver que el factor se intenta explicar que la variable observada se está tratando de explicar en función de la variable latente, razón por la cual, pues, de la variable latente sale la flecha indicando que su participación es como una variable regresora en función de la variable observada, que es el rectángulo. En el costado derecho vemos un diagrama en donde se representa la varianza de un factor. Entonces, básicamente se observa una flecha bidireccional que apunta al propio factor. Con eso en mente, entonces se presenta un diagrama de trayectorias de los principales tipos de variables y relaciones. Entonces, en este caso específico vemos un modelo estructural o una regresión estructural en donde se intenta explicar una variable latente a partir de otra variable latente. Entonces, en el costado izquierdo del gráfico vemos básicamente una variable exógena que se intenta explicar en función de tres variables observadas que asimismo tienen un factor de error. Y en el costado derecho vemos nuevamente una variable latente, pero es en este caso endógena, en donde intentamos explicarla en función de tres variables observadas que asimismo tienen un ítem de error asociado o un ítem de varianza asociado. Pero llama la atención adicional que sobre la variable latente endógena se establece también un residuo que corresponde a la varianza y que nos permite dar completitud al planteamiento del modelo. Ahora veremos los pasos que se deben seguir para poder implementar este tipo de modelos. El primer paso habla de la especificación del modelo. En esta etapa, el investigador establece una relación hipotética entre las variables latentes y las observadas, la cual pues debe comprobarse con el análisis que se va a realizar. La claridad del modelo viene determinada por el grado de conocimiento teórico que posee el investigador sobre el tema de estudio, razón por la cual
es clave que la persona que vaya a implementar este tipo de modelamiento tenga una expertise bastante significativa del campo de estudio. 2. La identificación del modelo. En este paso se estiman los parámetros del modelo, se determina si un modelo está identificado mediante una expresión algebraica que lo demuestre en función de las varianzas y covarianzas muestrales. 3. La estimación de los parámetros. La estimación implica determinar los valores de los parámetros desconocidos y su respectivo error de medición. Una de las técnicas ampliamente empleada en la mayoría de este tipo de programas para la estimación de modelos estructurales es la técnica de máxima verosimilitud, que es eficiente, pero que además es no sesgada cuando se cumplen los supuestos de normalidad multivariada, razón por la cual uno de los supuestos que tendremos que revisar al momento de aplicar este tipo de modelos es ese, el supuesto de normalidad multivariada. Cuarto, la evaluación del ajuste. La evaluación o bondad de ajuste se refiere a la exactitud de los datos del modelo para determinar si es correcto y sirve para los propósitos del investigador. Las medidas de calidad del ajuste pueden ser de tres tipos. Las medidas absolutas del ajuste que evalúan el ajuste global del modelo. Las medidas de ajuste incremental que comparan el modelo propuesto con otros modelos especificados por el investigador. Y las medidas del ajuste de parsimonia, cuyo propósito es determinar la cantidad de ajuste conseguido por cada coeficiente estimado. Recuerden que una regla general es que los modelos entre más parsimoniosos sean, mejor, porque facilitan, entre otras, la interpretación de los resultados. Quinto, la reespecificación del modelo. Esta etapa ayuda al investigador a saber si el primer modelo obtenido es el mejor, para lo cual es necesario buscar métodos para mejorar el ajuste del mismo, añadiendo o eliminando los parámetros estimados del modelo original, con sus justificaciones correspondientes. Sexto, la interpretación de los resultados. La interpretación de los datos ayuda al investigador a establecer el modelo correcto y a aceptar o rechazar las hipótesis planteadas en la primera etapa, dándole una conclusión a la investigación. Entonces, como lo pueden notar, estos 6 pasos suelen implementarse al momento de construir cualquier tipo de modelo en el cual hayamos venido trabajando. Sin embargo, es claro mencionarlo para el entendimiento de los modelos de ecuaciones estructurales. Ahora veremos un ejemplo sencillo. Este ejemplo está, digamos, trasladado del libro de Eyre et al., que es nuestra fuente principal. Entonces se supone que para la compañía Hatco se busca aumentar la productividad y la constancia entre sus empleados en la compañía. Por lo tanto, se han identificado 3 factores que contribuyen a cumplir su propósito: la satisfacción en el trabajo, el compromiso con la organización y la probabilidad de movilidad de los trabajadores. Entonces definimos las variables: la satisfacción con el trabajo en función del compañerismo y el entorno de trabajo, la lealtad de la organización en función de la satisfacción con el trabajo más el nivel del sueldo, y la probabilidad de movilidad de los trabajadores en función de la satisfacción con el trabajo y la lealtad de la organización. Entonces, se puede evidenciar que algunas variables que en un inicio eran dependientes, luego pasan a componer otras variables, como es el caso de la satisfacción del trabajo con la lealtad de la organización. Ahora veremos el diagrama de secuencia o el diagrama de trayectoria, donde las flechas directas señalan el impacto de las variables independientes sobre las dependientes y las flechas curvadas señalan la correlación entre variables, igual que la multicolinealidad en la regresión múltiple. Entonces, en este gráfico podemos ver una correlación entre la actitud de compañerismo y el entorno de trabajo y su impacto sobre la satisfacción con el trabajo. Además de eso, podemos ver cómo la satisfacción con el trabajo y el nivel de sueldo impactan a la lealtad con la organización, y finalmente cómo la satisfacción con el trabajo más la lealtad con la organización impactan la probabilidad de movilidad de los trabajadores. Entonces, en el gráfico podemos ver que 2 variables independientes de actitud de compañerismo y el entorno de trabajo están correlacionadas y predicen la variable dependiente de satisfacción con el trabajo, que hemos denotado Y sub 1. Entonces, esa relación se puede denotar fácilmente con una expresión como la que ven en pantalla. Luego, vemos que la relación causal A es pues una relación o muestra una correlación entre la actitud de compañerismo denotado como X sub 1 con la variable X sub 2 en torno del trabajo. La relación B es el efecto de la actitud de compañerismo prediciendo la satisfacción con el trabajo, y la relación C muestra el efecto del entorno de trabajo prediciendo la satisfacción con el trabajo.
En pantalla pues podemos ver cómo se plantea el modelo y básicamente es un modelo de ecuaciones lineales simple en donde aplicando un método de sustitución podemos resolver fácilmente el ejercicio. Con eso en mente, los modelos de ecuaciones estructurales se pueden dividir en una gama grande de modelos. Entonces, en la primera separación vemos el caso en donde se tiene una sola variable endógena que se intenta explicar a partir de variables observadas. Esas variables observadas puede ser una variable exógena, en cuyo caso el modelo que se implementa es una regresión lineal simple. Dos, o más de una variable exógena en cuyo caso lo que se implementa es un modelo de regresión múltiple. ¿Sí? Digamos que la parte superior del gráfico está muy atada a conceptos que hemos visto en el pasado. Ahora veremos la parte inferior. En el caso en donde un modelo de ecuaciones estructurales tenga dos o más variables endógenas, entonces pues se genera una nueva división en donde si estamos hablando de variables observadas de exógena a endógena, entonces estamos hablando de un modelo de regresión multivariada. En caso de que estemos hablando de variables observadas endógena a endógena, entonces estamos hablando de un análisis de ruta. Em, Finalmente tenemos el caso de las variables latentes. En aquel caso en donde estemos hablando de una variable latente a una variable observada, entonces hablamos de un análisis factorial como el que veíamos al inicio de la exposición. Y finalmente tenemos el caso en donde estamos hablando de una variable latente a una variable latente, en cuyo caso hablamos de una regresión estructural o de un modelo estructural, el cual veíamos también en el diagrama de trayectorias presentado hace un momento. Este ejercicio lo vamos a poder ver un poco más en detalle al trasladar a R. Entonces, en R, lo primero que hacemos es cargar la librería Laban. En R hay diseñadas al menos dos librerías que permiten precisamente construir modelos de ecuaciones estructurales. Sin embargo, la literatura y las aplicaciones principales se han hecho a partir de la librería Laban. Entonces, cargamos la librería. El enlace que ven en pantalla hace referencia a un curso práctico de la Universidad UCLA, en el cual se hace una extensa revisión de las diferentes posibilidades a aplicar o a implementar con la librería Laban. Luego cargamos los datos, ¿sí? Hacemos una pequeña visualización de los mismos para identificar qué hay en ello. Vemos que todas las variables son variables continuas. Calculamos la matriz de covarianza para poder generarnos alguna idea de cuáles podrían ser las relaciones entre las variables. Luego, implementamos el primer modelo del gráfico, que veíamos es una regresión lineal simple, pero primero lo vamos a hacer con la función LM, que es la que se utiliza habitualmente, ¿cierto? Y obtenemos los resultados en pantalla. ¿Ok? Entonces, vemos que el ajuste del modelo es del 28%. Eh, y ahora implementamos el mismo modelo, pero con la librería Laban, para lo cual debemos definir el modelo como un string, en donde básicamente definimos una regresión lineal simple, ¿cierto? Y un parámetro o un valor de error asociado a la varianza de la variable regresora, que como pueden ver es un parámetro opcional porque por defecto lo tomaría. Definimos el modelo, ajustamos el modelo y presentamos los resultados del modelo. Entonces podemos observar que los resultados son exactamente los mismos. ¿Sí? Luego, vamos a hacer el ejercicio de una regresión múltiple en donde tenemos más de una variable regresora. ¿Sí? Y donde se establece además un factor de covarianza entre las dos variables regresoras. Entonces, nuevamente ajustamos el modelo y presentamos los resultados. ¿Sí? Como pueden ver, pues simplemente nos agrega una serie de valores en donde tenemos las estimaciones de los parámetros, el error estándar asociado a esa estimación, el valor para el valor de prueba y un valor P, ¿sí? Que nos permite rechazar o no rechazar las hipótesis planteadas. Eh, Luego entonces ajustamos un modelo de regresión multivariada con un parámetro por defecto de covarianza, ¿sí? Entonces fíjese que aquí tenemos la variable read en función de la variable psych y motif, pero además tenemos la variable arit explicada como una regresión pues lineal simple a partir de la variable motif, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo en este caso es implementar o ajustar dos regresiones lineales al mismo tiempo.
Ajustamos el modelo y presentamos los resultados. Luego tenemos una regresión multivariada en donde removemos la covarianza por defecto. Entonces fíjese que en la definición nuevamente definimos el modelo lineal múltiple, un modelo lineal simple, pero en este caso se establece que el factor de covarianza entre las dos variables respuesta es cero, mientras que en el modelo anterior por defecto se estaba estableciendo pues una covarianza entre la variable RIT y la variable ARIT. Ajustamos el modelo y presentamos los resultados. Ahora veremos un modelo de regresión multivariada completamente saturado. ¿Qué significa eso? Básicamente que las dos variables respuesta se modelan en función de las mismas variables regresoras. En este caso, la variable RIT se modela en función de la variable psych y motif. Y por otro lado, la variable ARIT se modela en función de la variable psych y motif también. Ajustamos el modelo y presentamos los resultados. Ahora tenemos un análisis de ruta, en donde la variable RIT se explica en función de dos variables regresoras, pero además de eso, la variable ARIT se explica en función de una variable regresora y de la variable respuesta del modelo anteriormente ajustado. ¿Sí? Presentamos los resultados. Ahora tenemos una pequeña modificación sobre el modelo de ruta de análisis o de análisis de ruta. Entonces, en este caso, fíjese que la variable RIT se modela en función de dos variables, psych y motif. Adicional a eso, la variable RIT se modela en función de las variables regresoras de la primera regresión ajustada más la variable respuesta. Presentamos los resultados nuevamente y ahora veremos cómo podemos medir el ajuste del modelo. Entonces, cuando incluimos el parámetro fit measures, nos arroja una serie de métricas asociadas al modelo. Dentro de esas métricas, entonces tenemos el número de observaciones, el número de parámetros estimados, la técnica con la cual se hizo la estimación, que en este caso es maximum likelihood, que es máxima verosimilitud, el método de optimización. Agregamos también entonces un análisis general de bondad de ajuste del modelo que se realiza en función de la distribución chi cuadrado. En este caso, si este p-valor fuese menor a pues a un valor de significancia establecido, se podría rechazar la hipótesis de que el modelo está bien ajustado. En este caso, pues concluimos que el modelo está bien ajustado. Luego tenemos el índice comparativo de ajuste que está o que toma valores entre 0 y 1 y si el valor es cercano a 1 indica que el modelo está bien ajustado. También tenemos el índice de Tucker-Lewis que al igual que el anterior está pues, entre valores entre 0 y 1 y entre su valor esté más cercano a 1 indica que el modelo esté mejor ajustado. Entregamos otra serie de criterios asociados al modelo, orientados hacia la comparación con otros modelos estructurales, como son los criterios de pérdida de información, el AIC, BIC, y que está basado también en un criterio bayesiano y se conoce como SAVIC. Además de eso, entregamos el error cuadrático o la raíz del error cuadrático medio, ¿cierto? En cuyo caso, si el valor fuese menor que un nivel de significancia del 0.05, entonces se rechazaría la hipótesis. En este caso, pues nuestro valor no es menor que el valor de significancia, razón por la cual se concluye nuevamente que el modelo está correctamente ajustado, ¿sí? Como se puede observar, se pueden obtener muchas métricas simplemente con la función summary que nos permite caracterizar y describir el modelo en su generalidad. Ahora vamos a hacer un ejercicio de análisis de factor donde la variable risk se intenta explicar en función de las variables verbal, sex, ses y psych y se le agregan también unos errores al modelo. Entonces ajustamos el modelo y presentamos los resultados, como lo hemos venido haciendo. Finalmente llegamos al modelo que puede ser tal vez el más interesante de esta explicación y es un modelo de regresión estructural con una variable endógena. Entonces tenemos la parte del modelo de medición en donde tenemos la variable adjust en función de las variables motif, harm y stabi.
Tenemos la variable risk en función de las variables verbal, psych y ses. Tenemos la variable achieve en función de las variables read, arit y spell. Y finalmente tenemos el modelo de regresión estructural, que es la variable achieve en función de las variables adjust y risk, que como vimos se están estimando en la parte superior del modelo. Entonces, definimos el modelo, ajustamos el modelo y presentamos los resultados del modelo. Como se puede ver, al tener tantas métricas de bondad de ajuste, podemos hacer un análisis exhaustivo del ajuste del modelo y también podemos hacer un análisis exhaustivo de cada uno de los parámetros estimados dentro del modelo. Con eso en mente, volvemos al slide y podemos ver que en el código presentado se ataca cada una de las 6 posibilidades dentro de los modelos de ecuaciones estructurales. Ahora bien, haremos una comparación entre el algoritmo EM y el modelo SEM. El algoritmo EM y el modelo SEM son conceptos relacionados, pero distintos en el campo del análisis estadístico. El algoritmo EM es un método de optimización utilizado para estimar los modelos, o más bien los parámetros de modelos estadísticos cuando hay variables latentes o faltantes. Por otra parte, el modelo SEM es una técnica estadística utilizada para evaluar y confirmar relaciones causales entre las variables latentes y las variables observadas en un modelo teórico. En el modelo SEM se especifica un modelo teórico que describe las relaciones entre las variables observadas y latentes, y se utilizan técnicas de estimación para ajustar el modelo a los datos observados. Generalmente, los parámetros del modelo se estiman utilizando métodos de mínimos cuadrados ponderados o de máxima verosimilitud. Por otro lado, el algoritmo EM puede ser utilizado como parte del proceso de estimación en el modelo SEM cuando existen variables latentes o faltantes en el modelo. El algoritmo EM se utiliza para maximizar la verosimilitud y estimar los parámetros del modelo, mientras que el modelo SEM se utiliza para evaluar la estructura causal y confirmar las relaciones hipotetizadas entre las variables. Entonces, a modo resumen, podemos ver que el algoritmo EM es una técnica de optimización utilizada para estimar parámetros en modelos estadísticos con variables latentes o faltantes, mientras que el modelo SEM es una técnica para evaluar y confirmar relaciones causales en un modelo teórico. Con esto en mente, el algoritmo EM puede ser utilizado como una herramienta en el proceso de estimación de un modelo SEM. Hasta aquí va la exposición. Quedamos atentos a cualquier inquietud que se les pueda presentar. Y recuerden consultar el enlace en caso de que tengan más inquietud del tema. El enlace presentado en pantalla en donde podrán ver un desarrollo completo de modelos de ecuaciones estructurales. Que tengan buen resto de día.